Profesor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla es Espinosa Iparraguirre Jenny Celinda, junto con mi compañero Luis Neira Castillo. Vamos a exponer lo que es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Profesor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema que vamos a explicar con mi compañera Jenny es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Bueno, la Sagrada Escritura es la expresión de la revelación de Dios a los hombres. En ese sentido, se puede decir que en la Iglesia es palabra de Dios escrita. El Concilio Vaticano I y la teología que le siguió expresó esta relación entre escritura y revelación, subrayando la acción de Dios en la composición de los libros. Eso quiere decir el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Concilio Vaticano II y la teología que le ha seguido ha subrayado más la investigación histórica y la necesidad de convocar a otros elementos para entender la escritura como palabra de Dios en concreto. En concreto, su relación a Jesucristo, a los apóstoles y a la Iglesia. Según el compendio del padre Lori, Dios nos habla que Dios es quien ha hecho el mundo. Él es el creador del mundo, del universo. Según los estudios de los norteamericanos Griffin y Galambos, Dios y su capacidad perfecta e increíble en la creación del mundo, en los seres creados y en la perfección de cada ser. Toda naturaleza está llena de maravillas. Nos habla también de la perfección. Nos habla del nacimiento de la biónica que se basa en el estudio de los seres vivos para hacer aplicaciones para los ingenieros. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre ha desarrollado la inteligencia para crear brazos robóticos, para crear prótesis, que le pueden servir de ayuda a otras personas o algunas personas que hayan sufrido algún accidente. Nos habla también de la evolución, que responde a una ley que rige el proceso evolutivo. La razón suficiente de las leyes que rigen esta evolución es la inteligencia de Dios. Antes se consideraba la naturaleza actual como obra directa e inmediata de Dios. Hoy la consideramos como el resultado de una ley que Dios ha puesto en la misma naturaleza. Tenemos tres estudiosos que nos dice primero el doctor Bermudo Meléndez. Cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. ¿Qué nos quiere decir? Que mientras más investiguemos sobre la evolución de los seres humanos, vamos a comprender cuán inteligente ha sido Dios para poner cada cosa dentro de este mundo. Newton nos dice que hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Nos quiere decir que debemos reconocer a Dios como el ser más inteligente y más poderoso del mundo. Einstein nos habla sobre la ley del cosmos que revela una inteligencia de tal superioridad que comparada en ella a todo ser humano es insignificante. Nos quiere decir que nadie es más que Dios. Dios es el creador del mundo. Bueno, y para explicarlo un poco mejor tenemos la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, que según Griffin y Galambos nos dice qué inteligencia tan grande tiene el inventor de la naturaleza. Nos dice que Dios y su capacidad perfecta e increíble en la creación del universo, la cual hace referencia a los seres creados por Dios y la perfección de cada ser. Dios es maravilloso en lo pequeño y en lo grande. La complicación del ADN es tan grande que requiere una gran inteligencia. Y bueno, es el ADN. El ADN es una molécula que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Eso nos habla de la perfección
que ha hecho Dios en el mundo. Nos habla también de la biónica, que se basa, como ya lo dije anteriormente, en los estudios de los seres vivos para hacer aplicaciones para los ingenieros. Como vemos, ahí tenemos una imagen de un brazo robótico, la cual se programa para que tenga una funcionalidad igual a un brazo real del ser humano. Tenemos que también la evolución es la razón suficiente de las leyes que rigen esta evolución en la inteligencia de Dios, lo cual antes considerábamos como la naturaleza actual, obra directa e inmediata de Dios. Como ya expliqué también anteriormente, tenemos ahí al doctor Bermudo Meléndez, Newton, Einstein y Alfredo Kastler. En la imagen del centro tenemos la ciencia y la Biblia nos hablan de la evolución. En el lado izquierdo está la evolución ideada por el hombre según la Biblia es falsa, porque nos dice que el ser humano proviene del reptil, luego evoluciona el mono y luego llega a la persona, ¿no? Al humano como es ahora. Y la verdadera evolución es la ideada por Dios, es la que está escrita en la Biblia, que nos dice que el hombre proviene del polvo, el hombre es creado por Dios, al igual que la mujer, porque Dios utilizó una costilla del hombre para su creación. Tenemos también que todo eso es escrito en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y está formada por 73 libros, divididos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Está escrito antes de que Jesús venga a este mundo. Nos narra la historia del pueblo de Israel y está formada por 46 libros. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, comienza con el nacimiento de Jesús, nos narra el mensaje y vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Nos enseña también el mensaje de la salvación y está escrito después de morir y de la resurrección de Jesucristo. A continuación doy pase a mi compañera Jenny para que explique sobre el Nuevo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, que está formado por 46 libros, escritos antes de nacer Jesús, el Antiguo Testamento es muy importante para los cristianos porque veneran la verdadera palabra de Dios, porque sus libros están inspirados a un valor permanente que ha sido escritos sobre todo para la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento nos narra la experiencia religiosa del pueblo de Israel y esta era para que nos preparara para la venida del Redentor universal. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de la oración. ¿Por qué? Porque en ellos se esconden los misterios de nuestra salvación y los cristianos veneran mucho el Antiguo Testamento porque nos dice que va a venir, gracias a ello va a venir nuestra salvación. ¿Qué sigue? En el Nuevo Testamento, conformado por 27 libros escritos después de la venida de Jesús, su objetivo central es Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación. En estos escritos nos ofrecen la verdadera definición de la revelación divina, así como los comienzos de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento está transcrito la verdadera definitiva de la revelación divina en el cuanto los 4 evangelios, que es de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que tiene sus 3 etapas en la vida y la enseñanza de Jesús,
la tradición oral y los evangelios escritos. En la vida y enseñanza de Jesús nos habla sobre cómo comunica Jesús, que vino entre los hombres e hizo y enseñó realmente para la salvación del hombre. La tradición oral dice que los apóstoles predicaron a sus oyentes lo que Jesús había dicho y obrado, instruido y guiado por los acontecimientos gloriosos de Cristo. Y los evangelios escritos, no, hay una doctrina que es la mejor, la más preciosa y la más espléndida para el texto del evangelio. Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ambos se iluminan recíprocamente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento da el cumplimiento al Antiguo Testamento. Gracias. Para acotar, nos dice que la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia es el alma de la teología y de la predicción pastoral. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si desconocemos la Escritura, desconocemos a Dios. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Gracias.